En el marco de la Semana Internacional del Área de Derecho y Empresa de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos acompaña la profesora Mirenchu Corcoy, catedrática de la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Penal. Doctora Corcoy, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí pues es un placer, como siempre, estar aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y más en esta semana que creo que está muy bien organizada por el profesor Armando Sánchez Málaga, aquí presente, y que creo que va a ser un éxito también con los profesores que han venido de Chile, Argentina o Ecuador. Pues creo que va a ser muy interesante. Para nosotros es una alegría recibir a la profesora Corcoy, además en estas sesiones académicas en reconocimiento a su trayectoria y a la influencia que su obra ha tenido en América Latina. Profesora Corcoy, el año 2018 en Perú se tipificó, como ha sucedido en otros países, el delito de corrupción en el ámbito privado, que sanciona principalmente a los dueños, administradores, incluso a los representantes legales y a los asesores de personas jurídicas de derecho privado que solicitan o aceptan promesas o beneficios indebidos para favorecer, ¿no?, en la contratación de servicios, ¿no?, a terceros, ¿no?, que están también en el ámbito del mercado privado. ¿Cuál cree que son los objetivos de la tipificación de este delito y si es que tiene alguna utilidad en el marco de la prevención de la corrupción? Personalmente creo que no tiene ningún interés y voy a explicar por qué. El delito de corrupción privada, ¿por qué se está introduciendo en todos los países? Porque la OCDE lo exige para poder participar, para que ese país pueda entrar en esa organización. Y esa es la razón por la cual se está introduciendo en todos los países. Y además, claro, ¿qué se dice? Hay quien dice que se protege el patrimonio de terceros, pero realmente la doctrina mayoritaria entiende que se protege la libre competencia. Si analizamos el derecho mercantil, la ley de libre competencia, la ley de competencia desleal, nos damos cuenta que esos supuestos que son delito no son ilícitos mercantiles, con lo cual ya estamos infringiendo el principio de última ratio del derecho penal. O sea, el derecho penal entra en un ámbito en el cual el derecho mercantil, que es el original para tratar esas cuestiones, no está de acuerdo. Si vamos al origen de lo que es la competencia, en Estados Unidos, cuando todos los actos que se hicieron en relación con la competencia, finalmente lo que dicen es que la competencia debe ser agresiva, es decir, porque para que el mercado funcione hace falta competencia, es decir, y que además no solamente es necesaria la competencia, sino que debe ser agresiva. Bueno, se ha pretendido meter un delito copiando o análogo al derecho de corrupción, al delito de corrupción pública. Claro, el delito de corrupción pública es muy diferente, porque en principio, por un lado, los sujetos son funcionarios públicos, una de las partes, siempre son dos partes, una de las partes funcionario público, normalmente en sentido muy amplio de funcionario, y además es dinero público. Entonces yo creo que la diferencia es tan fundamental que compararlo, incluso ponerle el mismo título, me parece insostenible. Esa es otra de las razones por las cuales no veo yo la cuestión. ¿Qué delito sí que podría tener un sentido dentro de la competencia? Si decimos que es la competencia, el delito de colusión. El delito de colusión, que en muchísimos países no existe, que en el fondo es crear esas corporaciones que son las que manipulan el mercado, manipulan los precios del mercado. La manipulación de precios en el mercado creo que sí que puede afectar a los consumidores y que también a la competencia, y que por tanto eso sí que debería ser un tipo que debería estar sancionado penalmente. Ahora, el delito de corrupción privada, ¿cuándo son beneficios indebidos? El primer problema. Claro, segundo problema, si es necesario en una empresa privada tener que hacer un concurso para contratar a alguien, eso es lo que dicen, y los compliance anticorrupción privada dicen eso. Creo que es un disparate. Si yo en mi empresa quiero contratar a la empresa de mi cuñado, ¿por qué no puedo? Porque le quiero ayudar, quiero que funcione su empresa, ¿por qué yo no puedo contratarlo? Pensemos en otros supuestos, es decir, las tarjetas de fidelización. El cliente que compra más, yo le hago descuentos. En una empresa eso es normal absolutamente, que la empresa que compra mucho más que la otra tiene unos descuentos mucho mayores que la otra. Es normal también. Eso es el mercado. Entonces, entrar ahí con el derecho penal, hablar de beneficios indebidos, injustificados. Y en Perú, si no recuerdo mal, se dice incluso cuando sea en perjuicio de la empresa. Correcto. Eso ya
eso ya eso es el disparate más grande, porque ahí sí que puede haber delitos de estafa, de apropiación indebida por parte de empleados de la empresa, que se hagan su propio negociado y se queden con un dinero y que, por ejemplo, pues esas comisiones que solicitan se las queden para ellos, no para conseguir más ventas para la empresa, ¿no? O sea, pareciera que está más en el ámbito de la competencia libre y leal y en el ámbito de la administración fraudulenta, ¿no? Claro. Y no en el ámbito de lo que sería la corrupción pública. Claro. Y ya la administración desleal está prevista, la estafa está prevista, la apropiación indebida está prevista. Entonces yo no sé qué sentido tiene. Desde luego en España está ya desde el año, ya no recuerdo qué año, porque hemos tenido tantas reformas que es imposible, pero 2010 seguro, o sea, como mínimo estamos hablando de 14 años. Bueno, que yo sepa, solo se ha aplicado en una ocasión o dos y sin ningún sentido, en un caso que además eran personas que eran traficantes de drogas, que no sé qué tiene que ver eso con la competencia, o sea, una cosa absurda. Y hubo un caso que teóricamente tenía que ir por competencia desleal, que era el caso Neymar, que al final quedó sobreseído por la Audiencia de Barcelona. Entonces, no tenemos tampoco jurisprudencia después de 14 años y es normal, porque es que no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que estoy diciendo, cuidado, no es doctrina mayoritaria. O sea, quiero señalar que aquí, bueno, pues estoy explicando mi postura, que además la tengo por escrito, de lo que pienso de la corrupción privada. Y además, en España, junto a la corrupción privada stricto sensu, de competencia desleal, han metido la corrupción en el deporte, la cual sí que se ha aplicado, que ahí es la manipulación de los resultados deportivos, vamos a decir. Aparte del dopaje que se está en salud de consumidores, la manipulación a través de pues, todos los tipos de apuestas que se hacen, etcétera, y cuando se hace un pago a jugadores para perder o para ganar, y ahí sí que ha habido sentencias y hay una muy curiosa que era un tema de discusión por parte de la doctrina y que el Tribunal Supremo ha dicho que si la prima a terceros, claro, la prima a sus propios jugadores siempre se ha hecho, no, la prima a terceros, si es para ganar, no puede ser delito, porque eso es lo que tiene que hacer el jugador. Es una sentencia muy interesante y por tanto eso ha quedado ya también, bueno, pues más definido y esta sí que se ha aplicado. La corrupción privada stricto sensu, la cual teóricamente se protege la competencia desleal, no se ha aplicado en 14 años. Profesora Corcoy, ¿por qué ha fallado la prevención de la corrupción? Los índices de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en los últimos años han colocado en los primeros lugares a los mismos países, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda. El caso de Perú figura en el puesto 122 a nivel del mundo. A pesar, ¿no?, de esta data, en los últimos años en Perú se han establecido una serie de políticas y de legislación para subir las penas de los delitos contra la administración pública, para ser más exigente, ¿no?, el cumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, y también se ha producido este fenómeno de descentralización del control de riesgos, ¿no? Promover o crear incentivos para que las empresas privadas creen modelos de prevención de la corrupción y de alguna manera contribuyan con esta tarea que principalmente es del Estado. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué a pesar de ello seguimos en un puesto tan bajo en el ranking y por qué los casos de corrupción son el día a día en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho, porque has dicho que lo que se ha hecho es subir las penas. Y se olvidan de un señor que se llamaba Beccaria, en el siglo, principios del XVIII, final del XVII, que dijo que la eficacia de las penas no está en la dureza de las penas, sino en la seguridad de que se apliquen esas penas. Entonces, muy bien, vamos endureciendo, no sirve para nada. Esto mismo, el profesor Robinson de Estados Unidos lo ha demostrado, como se puede demostrar, a través de la criminología, con encuestas, que es lo mismo, cuando preguntando a delincuentes ya condenados que por qué habían delinquido, pues que si tenían, estamos hablando de Estados Unidos, con cadena perpetua, pena de muerte, si les había retenido en las penas o no, lo que les había retenido es la posibilidad de aplicar. Y esto va a que en la corrupción el problema es cómo se aplica, cuándo se aplica, es muy difícil. Muy difícil porque, como muy bien has dicho, ahí es para la administración, es el gobierno los que son los autores. Bueno, miembros de la administración. Y claro, ellos mismos controlan más o menos, depende de los países, también la administración de justicia. Más o menos. La fiscalía, la administración de justicia, la investigación.
Y ahí yo creo, para mí el problema está ahí. Para mí el problema está en que realmente se asegure la aplicación del derecho penal. Y la creación de estos sistemas donde se establece la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas por delitos de corrupción y al mismo tiempo se dispone que aquellas empresas que han adoptado un modelo de prevención de delitos adecuado pueden eximirse o mitigar la sanción penal, pueden ser una estrategia adecuada en este sentido de prevención de la corrupción. ¿Qué le parece? Bueno, es una estrategia y a lo mejor puede funcionar. Yo tengo mis dudas, porque esos compliance, programas de cumplimiento, ¿no?, que pretenden la autorregulación, el autocontrol por parte de las empresas, bueno, puede que en cierta medida estén funcionando, no digo que no. Yo creo que en una cierta medida han funcionado porque sí que hay un funcionamiento pues como diferente en las empresas, pero yo creo que también muchas veces las empresas, si miramos estos compliance, se fijan, vamos a decir, en detalles que no son los más importantes en relación con la corrupción. Por ejemplo, Farmaindustria, que es uno de las que sacó su compliance públicamente, etcétera, donde pone más hincapié es en los regalos, en la hospitality que dicen los anglos. Bueno, eso es un tema, sí, es un tema, pero no es el más importante. La corrupción es otra cosa. Es cómo se hacen los contratos. Claro, sí que se establecen una serie de medidas para hacer los contratos, que tienen que haber 3 presupuestos, pero todos sabemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del por qué no aplica la corrupción o no se aplica en muchos casos. ¿Qué pasa? El contrato se da al que presenta un presupuesto más barato, ¿no?, a la empresa que presenta un presupuesto más barato. ¿Qué es lo que sucede cuando se va a ejecutar esa actividad, ese trabajo? Que al final los costes son triples o cuatriples de lo que se había presupuestado. ¿Qué pasa? Que bueno, se ha hecho este presupuesto, pero este presupuesto es puramente formal para conseguir el contrato. Entonces, ¿eso lo sabe el funcionario? ¿No lo sabe el funcionario? Ahí no entro. Y sí que voy a dar un dato, porque ese es un dato que salió hace poco en España, que también estamos bastante arriba de corrupción, aunque es cierto que sí que ha habido más sentencias de condena, eso es cierto, pero muchas menos de las que debería haber. Y un dato es que la mayoría de los funcionarios implicados no son funcionarios en sentido estricto, sino que son asesores de políticos, de autoridades que han sido nombrados pues a dedo, ¿no?, como se diría. No sé si aquí se dice también la terminología, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante, porque estamos hablando que ese es un delito que se protege también la fidelidad, ¿no?, los deberes del funcionario. Pero claro, estos sujetos es que ni siquiera son funcionarios, son gente que puede ser cualquier cosa. El caso más famoso que hay en España ahora, que es el de Koldo, el famoso Koldo, este Koldo, que era la mano derecha de Sánchez, resulta que era un de seguridad de un club de señoras. Entonces realmente ese señor ha llegado allí, claro, ha montado su negocio, pero ha montado su negocio con la aquiescencia de ministros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese dato ya se ha estudiado con las sentencias que hay, y la mayoría son casos de personas que han entrado por esa vía, no de funcionarios. En Perú, la Ley 30.424 regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos cometidos en el marco de su actividad. Entre esos delitos está la corrupción, el lavado de activos, algunos delitos tributarios y aduaneros. La norma establece que las personas jurídicas que adoptan un modelo de prevención adecuado pueden eximirse o atenuar su eventual responsabilidad administrativa. Ahora, la propia ley establece que las personas jurídicas de menor dimensión, las micro y pequeñas empresas, podrían tener modelos parciales de prevención, esto es, modelos que no cumplan con los requisitos esenciales que establece la ley, o sea, que tengan un oficial de cumplimiento, un canal de denuncias, un sistema de investigaciones, un sistema de monitoreo, sino que podrían tener simplemente uno de esos elementos, ¿no?, o de manera parcial algunos de esos elementos. Mi pregunta, profesora Corcoy, es si usted considera viable un sistema de prevención de delitos, primero en una micro o pequeña empresa, y segundo, bajo las condiciones que establece la ley peruana, esto es, una implementación parcial de lo que debiera ser el mínimo en la estructura de compliance de una compañía.
Bueno, tengo mis dudas porque tengo mis dudas de que los compliance sirvan, pero bueno, eso ya es por puro escepticismo mío. La regulación peruana es muy parecida a la española y que proviene a su vez de la de Italia. Y has dicho que era administrativa. Yo tengo, a ver, formalmente dice administrativa, pero estructuralmente, materialmente es penal, porque se hace en el proceso penal, tiene todos los condicionantes del derecho penal y es muy importante que se considere penal por las garantías. Quiero decir, creo que la persona jurídica tiene que tener también las mismas garantías que la persona física. Por lo tanto, creo que eso yo creo que habría que matizarlo y por lo que sea aquí se está pensando que sí, que es administrativa y creo que no. En Italia lo tienen muy claro y aunque pone administrativa la consideran penal y con todos los requisitos del derecho penal. Ya sé que no es exactamente la pregunta, pero quería introducirlo. En relación con la pregunta, evidentemente con los límites que tiene la persona jurídica pues micro o media, incluso la media, en España también nos exige lo mismo. El compliance officer puede ser el propio jefe de la empresa, el propio empresario. Por tanto, ¿se le puede exigir más? Para mí la pregunta sería, ¿se le puede exigir más a una pequeña empresa? El coste de un compliance bien hecho, bien estructurado, bien aplicado, bien monitoreado, con canal de denuncias, con investigaciones internas, con compliance officer, es muy caro. Es carísimo. Eso para una gran empresa pues es una gota en un vaso. Para una pequeña empresa puede ser el hundimiento. Es decir, creo que no es posible otra forma de regular el compliance en una pequeña empresa. Creo que no es posible. Ahora, ¿que pueda servir eso? También tengo mis dudas. Creo que claro, no. Es que siendo realista, quizás tal como está estructurado el modelo de prevención, requiere de una estructura de una organización que pueda asumir los costos que implica tener ese sistema. Claro. Quizás una alternativa sería que la micro o pequeña empresa pues adopte determinadas políticas de prevención, sí, pero no un sistema organizado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que creo que no es viable. No es viable que una pequeña empresa, yo por poner un ejemplo muy simple, yo colaboraba en un despacho que éramos 5 personas y para contratar con Inglaterra nos exigieron un compliance. Es que es un poco que dices, bueno, pues sí, lo haces, rellenas un código ético, rellenas un código anticorrupción, pero luego no tiene sentido. O sea, y además hay que, lo has dicho muy bien, porque se habla de organización y cuando se habla de la responsabilidad de persona jurídica se hace de defecto de organización. Hace falta una organización. En una pequeña empresa, una microempresa, ¿hay organización? Yo creo que claro, podría haber cultura de cumplimiento. Cultura de cumplimiento. Y si no la hay el peligro de un compliance de maquillaje. De maquillaje, sí. Se compran por 3.000 euros, creo que valen, o 2.000 euros. No sé, que serían 12.000 soles. No sé. Sería entonces necesario replantear, ¿no? ¿Cuál es la estructura adecuada y cuáles son los casos en los que puede resultar viable y eficiente un modelo de prevención? Una de las ideas, en España existe ya de hace mucho la prevención de riesgos laborales. No sé si eso existe aquí, hay empresas de prevención de riesgos laborales. En el ámbito laboral se aplica. Sí, exacto. Y entonces son empresas externas que, bueno, las grandes empresas tienen su propio sistema de prevención de riesgos, pero la mayoría de empresas están externalizados la prevención de riesgos. Bueno, pues aquí lo mismo, a lo mejor lo que se podía exigir, pero que ya están con las auditorías, aunque la pequeña empresa no tiene auditorías, pero que bueno, que anualmente o semestralmente pues hubiera una auditoría de ver cómo estaban funcionando. No sé si esto es viable o no, pero podría ser más eficaz que lo que puede ser un compliance maquillaje. Profesora Corcoy, hace pocos meses fue modificada en Perú la ley 30424 que regula la responsabilidad llamada administrativa, ¿no?, de las personas jurídicas por delitos cometidos en el ámbito de su actividad, para introducir dentro del objeto de prevención los delitos tributarios y los delitos aduaneros. En la misma norma se establece que aquellas personas jurídicas que adopten modelos de prevención de riesgos tributarios, contables, de naturaleza aduanera, podrán acceder, ¿no?, a las eximentes y atenuantes de responsabilidad correspondientes. ¿Qué le parece este tipo de normas y cómo cree que se puede organizar una persona jurídica para prevenir este tipo de ilícito tributario, contable? A ver, realmente, bueno, tendría que hacer los protocolos de anticorrupción, etcétera, etcétera, bien hechos, que este es uno de los problemas, cómo se hacen estos protocolos realmente, porque muchas veces es muy discutible la forma en que se están haciendo estos protocolos, eso por un lado,
y yo creo que también es muy importante, sobre todo ya estamos hablando de empresas grandes, ya no nos vamos a hablar de las pequeñas, es muy importante la autonomía del compliance officer. Y eso es lo que es muy difícil. Eso es lo que es muy difícil, que ese compliance officer, que es el responsable de controlar que se esté cumpliendo esos protocolos, porque si no el protocolo es un papel mojado, no tiene ninguna utilidad, para que pueda realizar su actividad tiene que tener autonomía, tiene que tener capacidad de intervenir. Esto en Europa y en España incluso está sucediendo que el compliance officer originalmente muchas veces era el propio de recursos humanos que además le nombraban compliance officer, ¿no? O era un cargo pues medio de la empresa. Hoy en día son cargos que en las empresas grandes sobre todo que están al nivel de la alta dirección. Es decir, dándoles una capacidad de intervenir cuando vea que no se están cumpliendo esos protocolos. Creo que eso es uno de los datos que es importante, sobre todo en la gran empresa, que ese compliance officer tenga autonomía, porque si no, realmente los protocolos quedan en eso, en papel, no van a ser aplicados, ¿no? Porque si el Consejo de Administración decide hacer una cosa, si el compliance officer no tiene capacidad de intervenir, no va a servir para nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos importantes, y otro de los puntos importantes es que funcione el canal de denuncias. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Y ahora voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, sobre todo en los países latinos. Y países latinos entiendo todo, Italia, España, porque lo del soplón no nos gusta. Es algo que en los países nórdicos sí les gusta. Eso de denunciar al vecino y denunciar al otro, para nosotros siempre ha sido algo como muy malo, ¿no? Entonces, realmente eso se está viendo también en España. Por ejemplo, los canales de denuncias, se denuncian cosas muy pequeñas, se denuncian mucho acoso, mucha cosa de este tipo, bullying, cosas así, pero no problemas importantes de funcionamiento de la empresa. Y creo que eso va a ser difícil que cambie esa idea de la denuncia, que los anglos están poniendo el acento para el funcionamiento de los compliance en el whistleblowing, en la denuncia. Es decir, porque si no, si el compliance officer no tiene capacidad de intervenir y no hay denuncia, ¿cómo se va a parar aquello? Es decir, si la empresa no tiene voluntad de pararlo, va a ser muy difícil. Claro, un asunto que también se discute es, a diferencia de los modelos de prevención de la corrupción en general, donde puede haber un mayor desarrollo previo, antecedentes en la compañía, incluso experiencia, ¿no?, del personal de la compañía para tratar con esa problemática, el tema contable, tributario, es un tema muy específico, muy técnico, ¿no?, que requiere del auxilio de especialistas, ¿no?, tanto en el ámbito de la contabilidad, del derecho tributario, como del derecho penal, para ver toda la legislación de delitos tributarios y aduaneros. ¿Debiera tener entonces un enfoque particular esa problemática? ¿Cómo se insertaría, ¿no?, en el modelo de prevención de delitos de la compañía? Yo creo que no. Lo único, la diferencia puede ser que cuando se haga el programa de cumplimiento tienen que intervenir estos especialistas, es decir, no los puede hacer directamente cualquiera sin tener esos conocimientos, ¿eh? Y hay algo que quiero añadir, no es exactamente la pregunta, pero me parece especialmente importante, porque para que pueda funcionar también en estos ámbitos tributario, aduanero, etcétera, es necesario porque todo funciona una empresa de este tipo, con organización, a través de la informática. Y uno de los elementos que tienen que tener esos programas de cumplimiento es que se vaya informando mensualmente, quincenalmente, depende de, por ejemplo, en el ámbito tributario, pues cada vez que haya una declaración de un tipo de impuesto, tenga que haber un informe de cómo se está haciendo ese informe a la alta dirección. Y eso se hace a través de la informática. Y el control de la informática es algo que muchas veces se olvida en los compliance. Es decir, en cómo está organizado el programa de informático, quién tiene el control de ese programa informático, cómo se hace para que esos informes lleguen realmente a los consejos de administración. Parece una cosa ajena, pero se está demostrando que es mucho más importante de lo que parece. Profesora Corcoy, un tema de actual discusión en Perú es el que se refiere a la responsabilidad que tienen en el ámbito penal los abogados, los asesores legales, cuando, por ejemplo, en ámbitos como el sistema financiero, realizan algún tipo de asesoría, o en ámbitos como el planeamiento tributario, intervienen en la creación de estructuras de negocio, o incluso en el ámbito de la contratación pública, de la administración del Estado,
emiten algún tipo de informe u opinión. ¿Cómo evaluaría usted los límites de la responsabilidad penal de los abogados, de los asesores legales en estos ámbitos de riesgo? Bueno, es un ámbito muy discutido también en todos los sitios, es decir, es algo que es uno de los debates que sigue abierto. Ahí se partió en su momento de la idea de las conductas neutrales, a partir de Jacobs, la idea del rol, y a partir de ahí decir que era riesgo permitido porque era su actividad, era su profesión y su profesión era informar sobre aquellas cosas. Claro, la cuestión es informar, es asesorar, es realizar una estructura, pero dentro de la legalidad. Y claro, y eso es lo que se olvida muchas veces cuando se habla de las conductas neutrales. Y yo creo que el límite está ahí, es decir, el asesor no puede estar fuera de la legalidad. El asesor, lo que sí, por ejemplo, un asesor fiscal, lo que sí que puede plantearle es pues lo que se llama economía de opción, ¿no? Que decirle, bueno, pues lo mejor que puede hacer para tener que pagar menos es, pues a lo mejor estas ventas hacerlas de otra forma o en tal mes o, bueno, distintas, o incluso en España el fraude de ley, o sea, utilizar una norma de cobertura, se entiende que eso no es típico, no es delito, que la persona jurídica tendrá que pagar evidentemente la deuda tributaria, pero que eso no es delito porque bueno, ha elegido una norma que existe para aplicar. Por tanto, ahí donde quedaría la responsabilidad de asesores, abogados, notarios, se han condenado también, en los casos en que excedan el ámbito de la ley. Es decir, que no solamente le digan a la empresa que puede utilizar esta norma para poder pagar menos o que la forma en que lo puede hacer para pagar menos es esta dentro de la legalidad, sino que, por ejemplo, le diga, bueno, pues puedo conseguir facturas falsas, ¿no? Que sería un ejemplo clarísimo, ¿no? Bueno, pues ahí realmente eso no es lo que tiene que ser. Eso realmente, esa persona es un cooperador necesario del autor que será el obligado tributario, ¿no? ¿Y qué sucede si el asesor legal, el notario, el abogado, actuando dentro de su rol, cumpliendo con las normas aplicables al ejercicio de su rol, cuando está realizando la asesoría, en algún momento toma conocimiento de que esta va a ser utilizada para la comisión de un acto delictivo o va a ser insertado en alguna estructura de negocio fraudulento? Se me ocurre, ¿no? Un asesor financiero, ¿no? En alguna empresa del sistema financiero está asesorando una operación, ¿no? Donde también intervienen abogados y en el marco de esa operación que se ajusta a las normas del sistema financiero, descubren, ¿no? Que existe una estructura delictiva. ¿Qué deberían hacer? ¿Esto rompe la neutralidad? A ver, es una pregunta trampa, vamos a decir, porque ahí, claro, el problema, ¿está obligada a denunciar? Esa sería la pregunta. Yo personalmente creo que no está obligada a denunciar. Yo personalmente creo que no está obligada a denunciar. Ahora, desde un punto de vista pragmático, yo me aseguraría de alguna forma tener una prueba de que yo en eso no he intervenido. Claro. ¿Cómo lo haría? No lo sé, pero buscaría, depende del caso, ¿no? Buscaría la forma de que quedase claro que yo en aquello no he intervenido para nada y que ha ido mucho más allá de lo que yo había informado. La prueba es importante, como muy bien sabes, ¿no? Entonces, sí, por claro. Mucho que yo diga, no, yo solo lo sabía, pero no hice nada. Bueno, pero ¿esté seguro que no hizo nada? Claro, porque surge la pregunta de si es posible, ¿no?, saber y seguir actuando en el marco de esa estructura de negocios sin realizar algún acto que de contribución. Ya se introduce. ¿No? Y en sentido opuesto también resulta complejo, ¿no?, concluir que una persona efectivamente sabía, si es que se ha ceñido a realizar la asesoría dentro del marco de su rol, ¿no? Dentro del marco de lo que la legalidad establecía. Es que probar eso también va a ser muy difícil. Y no, a ver, si luego sigue colaborando, ya tendría mis dudas de que, sabiéndolo, sigue colaborando y sigue participando, por lo menos en el mismo tema, no digo que no siga colaborando con la empresa, no pasa nada, pero en el mismo tema que siga colaborando, ya ahí tendría mis dudas. Y el hecho de que ese particular, ese abogado, no tenga un poder de decisión, ¿no?, en una decisión del Estado, cuando asesora al Estado, o en una decisión de sus propios clientes, la decisión de inversión, de la estructura de negocio correspondiente, ¿tiene algún impacto en el derecho penal? Bueno, a ver, es que si realmente tiene capacidad de decisión sería coautor ya. Es que realmente cuando estamos hablando de partícipes,
estamos hablando que tienen un dominio negativo, es decir, que no tienen capacidad de decisión. La capacidad de decisión es lo que configura el dominio positivo y configura la autoría. Bueno, estoy simplificando un poco, pero creo que nos entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí que pueden ser partícipes igualmente, aunque no tengan capacidad de decisión. Claro, me puede plantear, bueno, pero si realmente no es una contribución que no tiene eficacia, bueno, si no tiene eficacia no hay problema, pero si es una contribución que ha facilitado que se cometa ese delito, es una participación. Y cuando, por ejemplo, los abogados asesoran en la creación, ¿no?, de empresas o en la utilización de ordenamientos jurídicos de otros países, pensemos en los llamados territorios no cooperantes, ¿no?, que tienen una legislación tributaria y societaria más bien difusa. ¿Cuál sería la relevancia de la conducta de esos asesores? Bueno, ese es uno de los temas que se está condenando en España, precisamente. Es decir, cuando se crean empresas en paraísos fiscales, vamos a llamarles así, podemos llamar como queramos, en ese caso, con cuentas allí, que se desvía allí el dinero, es uno de los casos que se ha condenado. Es decir, cuando en principio podría enmarcarse una economía de opción. Sí, es una economía de opción. Y claro, también, claro, lo he dicho así, pero habría que ver en cada caso si aquello tiene sentido, no tiene sentido. Realmente esa empresa que se ha ubicado en ese país tiene un sentido también de que esté allí, etcétera. Pero bueno, ese es uno de los temas más complejos, porque si miramos la lista de países fiscalmente, vamos a decir, riesgosos, en la Unión Europea hay 5 o 6. Dentro de la Unión Europea. Sí. Y la Unión Europea en su listado de países riesgosos no están. O sea, ese es otro tema realmente que yo creo que todo esto de la corrupción, del blanqueo, el delito fiscal, existiendo este tipo de países, la eficacia que puede tener es muy poca. La gran empresa siempre va a conseguir situarse. ¿Dónde están todas las grandes tecnológicas? En Irlanda, un país de la Unión Europea que tiene un sistema fiscal pues, absolutamente favorable y es legal absolutamente. Irlanda es un país europeo, no tiene ningún problema, sin fronteras y ahí está. La señora Merkel en su primer mandato lo primero que dijo que haría desaparecer estos países y por supuesto era potente Merkel y no lo consiguió. Y yo con ese tipo de países es imposible. Yo recuerdo en la audiencia, cuando teníamos casos de estos, llegábamos a Suiza. Como mucho de Suiza, que ahora colabora un poco, llegábamos a la City. Y de la City ya no salíamos. O sea, era imposible encontrar nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema capital que no se toca tanto, ¿no? Parece que si no hay cultura de cumplimiento, no hay un compromiso de los estados, no hay una flexibilización del secreto financiero, bancario, es muy difícil lograr ese objetivo de prevención. Es muy difícil, si no imposible. Sobre todo para la gran empresa, y en perjuicio está la pequeña, porque es muy costoso el crear esas estructuras, no es barato, porque además los bancos en esos países no solo no pagan intereses, sino que cobran intereses. Entonces, bueno, eso una pequeña empresa no lo puede hacer. Agradecemos a la profesora Mirenchu Corcoy por su visita a la Pontificia Universidad Católica del Perú y al área Derecho y Empresa de la Escuela de Posgrado. Es para nosotros siempre un honor y una alegría poder recibirla en los programas de la maestría. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí y siempre me he sentido pues como en casa. Muchas gracias.